Bueno, estamos aquí con mi buen amigo Luis Torres para hacerle preguntas íntimas. Es una plática muy íntima. ¿Qué opina de la nueva tendencia de masajes entre compañeros? Yo creo que la empezamos hace ya tiempo, Carlitos. Recuerdo que en su momento cuando lo vi, esos ojos que tenía usted, dije, qué buena persona es usted. Siempre fue usted un gran compañero motivador haciendo ese tipo de... Pues mire, si usted trabajaba 12 horas sin paga extra, yo seguía ahí dando ese apoyo. Ya fuera de broma, me parece muy interesante el path de carrera que usted ha desarrollado. No es el tradicional definitivamente para un desarrollador o para alguien que estudió ingeniería en sistemas. No es el tradicional, pero son paths de carreras que también existen y que son bueno exponerlos, ¿no? ¿O qué cree usted? Claro, mira, Carlitos, cuando yo inicié, pues yo también soy ingeniero en sistemas computacionales. A mí me gustaba mucho desarrollar en las bases de datos, pero bueno, también una parte durante mis estudios me gustó la parte de seguridad. Entonces, si bien me encantan las bases de datos y me gusta trabajar con ellas, yo me empecé a mover un poco más al área de administración de proyectos y a la parte de seguridad, porque yo veía en un futuro que pues, la seguridad iba a ser un área que iba a crecer mucho. Además, es usted todo un visionario, ¿eh? Pues ya ve. No, la verdad es que siempre me llamó mucho la atención la parte de las computadoras y decía, bueno, si siempre estamos manejando la información y la información se empieza a mandar de un lado para otro, ¿cómo vamos a nosotros a lograr controlar que no se pierda esa información? Necesitamos subir eso. ¿Podemos regresar, Carlitos? No, continúe, no. Muy bien. Bueno, entonces llegó un punto en donde empecé a desarrollar yo código. Estábamos trabajando en Procé, en Oracle, y bueno, vi ciertos proyectos que me asignaron a mí, en donde yo podía llegar hasta cierto punto. Entonces dije, bueno, si bien me encanta desarrollar, yo quiero influir un poco más en otras áreas, porque si bien el código es la parte cercana a la máquina y la administración, yo veía que había un área de oportunidad que yo quería explotar en la parte de los proyectos. Siendo un administrador de proyectos, tú puedes tener un alcance mucho más grande que como desarrollador. ¿A qué me refiero? No es que el desarrollador no haga cosas... Los están criticando, ¿eh? Sí, Chihuahua. No es que el desarrollador no haga cosas importantes, sino que el scope es en el código. Ellos diseñan, ellos impactan en el proceso, en el código. En cambio, el PM, el administrador de proyectos, puede influir en diversas áreas que no tienen que ver con código, sino pueden definir con procesos, en los tiempos, el alcance de los cambios y definir los requerimientos, ayudarle a definir los requerimientos al cliente. Entonces, digamos que es más global de lo que inicialmente puede ver un desarrollador. Es decir, si yo llego contigo y te digo, oye, Carlitos, tengo un requerimiento en donde necesito que a nuestro RP ahora tenga una administración de clientes en cuanto a los cumpleaños para mandarles una tarjeta, ¿no? Entonces tú ya inmediatamente cuando te digo eso, tú ya empiezas a ver, no, pues un diseño, necesito un cliente, entonces voy a necesitar el nombre, voy a necesitar una fecha, voy a necesitar administrarlo, voy a ver cómo presentarlo, voy a tener que hacer el backend, el frontend de esa petición y cómo lo voy a integrar al sistema, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora yo te voy a decir, te preguntaste en qué momento se debía obtener esa información, cómo se debía administrar esa información, los formatos que se necesitan presentar para la gente de Estados Unidos, para la gente de México, para la gente de Asia. ¿Qué pasa si mi compañía es internacional y hay diferentes áreas en donde, pues bueno, cierta información se puede transmitir o no, o se tiene que dar un aviso de privacidad? Digamos, tienes razón, tú diseñaste la parte técnica en el momento que yo te hice el requerimiento y obviamente me vas a hacer preguntas y vamos a llegar a un acuerdo. Pero por otro lado, ¿cuál es el proceso de enviar los cumpleaños? ¿Quién lo necesita? Sí, lo capto. De hecho, yo creo que una analogía a eso sería como la gente que se dedica a la construcción, el albañil, el arquitecto, que van a diseñar pues
sus ventanas, sus edificios, las columnas y todo eso, pero para antes de partir siquiera a realizar el proyecto, oye, pues hay que analizar los permisos de uso de suelo, a ver si en esa zona nos permiten construir un edificio, y hay una serie de permisos o una serie de factores que la gente que va a hacer la chamba en sí de construir no va a ver. Correcto. Entonces eso mismo lo visualizó o lo visualiza usted hoy en día, de hecho existe, ¿no? Así de esa manera, que una cosa es el requerimiento y otra cosa es cumplir con todo el reglamento y otros factores para que pueda ser factible cualquier proyecto de software, ¿no? Correcto. Y bueno, pues como lo mismo dices, ¿no? Tiene que haber planos, tiene que haber manejo de tiempos, tiene que haber reportes, tienes que decirle, oye, suponiendo que todos somos albañiles de código, ¿no? En cierta forma. Vamos a decir, supongamos, tú empiezas a revisar un código, dices, no, pues ya lo terminé. Este código, bueno, viene una parte donde viene la parte de testing, una parte de aceptación de requerimientos por parte del cliente, ¿no? Donde se le muestra lo que se ha hecho. Y el cliente te puede decir, bueno, lo acepto o no lo acepto, tú tienes que reportarle a quien te está pagando, ¿no? Claro. Entonces hay un punto intermedio en donde, bueno, tiene que ver el proyecto como un todo, o diferentes áreas, y presentárselo al cliente y estar manejando presupuestos, estar manejando tiempos, porque, bueno, y alcance, ¿no? Son las tres cosas que manejas como administrador de proyectos. Si bien un administrador de proyectos y las metodologías que se manejan en la administración de proyectos no son específicamente únicas para código, puedes meter construcción, puedes meter diseño, puedes meter código, puedes meter automovilismo. Todo puede ser transmitido en un proyecto porque siguen las mismas etapas. Y bueno, una de las metodologías que es la que pues más aceptada es la del PMI, que es que bueno, que te va marcando cada una de las áreas. Y bueno, este proceso de administración de proyectos va cambiando y se va mejorando año tras año. Y una de las certificaciones que puedes obtener a una persona que quiera dedicarse a la administración de proyectos, estar viendo en sí en todo, estar generando reportes, estar resolucionando problemas, estar manejando tiempos, recursos y demás, pues puede meterse a ver la parte de PMP. PMP es Project Management Professional. Antes que continúe, nada más para hacer un paréntesis, porque habíamos iniciado con su parte de carrera. Usted estudió una ingeniería de sistemas, después estudió una maestría, ¿no? Entiendo. Es correcto. Y después, a lo largo de su carrera, ha acumulado un buen de certificaciones. Ahí lo están viendo ustedes, un buen de horas acumuladas de estudio, ¿no? Tienen certificación de PMP, de ITIL, de CISA, COVID, CISA también. Sí, CEH, esa la verdad es que no desconozco de qué es. Y ahorita nos estaba platicando un poco de la administración de proyectos y que tiene que ver con la certificación de PMP, ¿no? Porque pues, es la manera de administrar los proyectos. No sé si lo interrumpí. De las certificaciones que usted tiene, me acuerdo que alguna vez me contó una historia muy buena. Bueno, más bien historias buenas. Le tocó una experiencia muy buena, ya que esa certificación básicamente usted era el único que la tenía en México. Entonces fue requerido ahí ambiciosamente por empresa, por una empresa. ¿Esa cuál certificación fue? No recuerdo. Pues no era el único que estaba en México, pero sí habíamos muy pocos que estábamos en México con esa certificación. ¿Se podían contar con los dedos de las manos o no? La combinación, ajá, yo creo que sí. Okay. Porque no era una combinación de tener varias certificaciones. Es correcto. Tenías que ser administrador de proyectos, tenías que ser auditor, tenías que tener una certificación en seguridad. Ajá. Entonces sí hay gente que las tiene, pero no son tantos. Ya. Sí. Y eso digamos que lo puso en su momento en una súper buena posición para la negociación de un nuevo empleo, ¿no? Sí, me permitió conocer un área de seguridad que no conocía. Si quieren platicamos un poco acerca de esto. A ver. Cuando se da esta oportunidad de unirme a esta empresa, fue para trabajar en una licitación que se hizo al gobierno. Uh-huh. Esta licitación pues tenía que ver con temas de seguridad. Entonces, uno de los requerimientos o candados que tenía la licitación es que tenías que tener personal capacitado. Y había algunos roles que nada más necesitaban una certificación, como lo que era CISA.
CISA es Certified Information Security Auditor. Ajá. ¿Sí? Pero había un rol muy específico que necesitaba en la parte de administración de proyectos, la parte de auditoría y la parte de seguridad. Entonces era una combinación de... Se estaban buscando al estudioso Luis Torres por donde fuera. o algunos otros estudiosos. Ajá. Sí. Y lo curioso de esto es que, si te fijas, o no sé si tú conozcas, pues no hay mucha gente que tiene esas tres áreas. O te metes a la parte de auditoría, o te metes a la parte de administración de proyectos, o te metes a la parte de seguridad. Entonces, Sí. tomar las tres, y aparte con experiencia, pues bueno, no hay muchas posiciones que se den así. Aunque con el avance del tiempo, pues va mejorando. Va mejorando, pero también hay detalles que se van especializando aún más, ¿no? Entonces también, o sea, va mejorando el que tengas más alcance con el tiempo para alguien, pero en realidad creo que sí se va dispersando, ¿no? O sea, cada vez se crean más puestos porque cada vez se buscan más especialistas en ciertas cosas. Entonces buscar ya en una sola persona, o sea, si desde ese momento, porque eso ya fue hace varios años, ¿no? Sí, Si ya desde ese sí. momento ya era complicado encontrar a alguien que tuviera una combinación de conocimientos, creo que hoy en día pues va a ser tal vez más complicado el combinarlos, ¿no? Y que son áreas que se empiezan a ir por diferentes caminos, ¿no? Diferentes aristas. No sé, digo, no tengo el dato, pero yo me imagino. No, y también la misma tecnología se va expandiendo. Mira, platicamos un poco del cloud. Antes, pues lo que manejaba seguridad todo era on-premise, ¿no? En el lugar. Y ahora, pues bueno, ya estás enfocándote en la parte de accesos en cloud, en la parte de administración de storage, en la parte de la aplicación, en la parte de administración de servicios. Y ya hay gente que se está especializando en cada una de esas ramas. Sí. Y antes, pues no, decía seguridad y era un grupito de 3 abandonados ahí. Y si había bien, ¿no? En una esquinita. Y en algunos casos nada más era un abandonado ahí, triste, desconsolado. Lo bueno es que tenía buenos amigos que lo iban a visitar, ¿no? No, pero bueno, platicando de esta licitación, fue como decía, un proyecto con gobierno. Y pues lo que se tenía que hacer era dar uniformidad a revisiones a varias empresas, ¿no? Varias empresas tenían que cumplir con la normativa que era requerida y bueno, tú tenías que ver cómo todas las empresas diferentes en cada una de ellas tenían que cumplir los mismos objetivos y tener los mismos procesos, aunque fueran diferentes procesos en sí. Ya, digamos que tú te ibas a convertir en un auditor externo del gobierno, o sea, estaba el gobierno outsourceando sus auditorías. Es correcto, no era un auditor externo, era un auditor del gobierno. Ah, sí, pero tú, o sea, la empresa, o trabajaste directamente para el gobierno. No, yo estaba asignado al gobierno. Ajá. Y la empresa era la que pagaba. Ya, sí, a través de una estilo consultora, ¿no? Ya. Y ya que dices que tenías que ir a auditar diferentes tipos de proyectos, ¿como de qué áreas? O sea, sin entrar. Pues mira, áreas. Algunas áreas eran en cuanto al consumo, es decir, tarjetas de consumo directo, es decir, gasolinas. Ok. Tú como empresa quieres apoyar a tus empleados, quieres poder pues darles dinero para que lo gasten en gasolinas, tú lo puedes deducir, pero tienes que asegurarte un medio para que se pueda utilizar un medio de pago para pagar gasolinas. Ok. Entonces se creó una estructura para pagar gasolinas, otro para despensas. Entonces, O sea, a las empresas en general, como las que quieren dar esas prestaciones, ¿tienen sus limitantes? O sea, tienen pues, ¿tienen sí, una especie de regulación para poder comprar? No sabía, ¿no? Sí, por ley. Ajá. Tú tienes ciertos montos. Para no revender la gasolina o una cosa así, para que no te confundan como un revendedor o que... O sea, mira, me cuesta entender. Vamos viendo. ¿No has escuchado el término, usted, gran pues desarrollador y cotizado? Le dicen, bueno, oye, por ley estás topado a tal cantidad en vales de despensa. Ajá. ¿Por qué está topado? Digamos, yo pensaba, eso en particular, yo pensaba que era para no abusar de no declarar tu sueldo
y de o sea, que estás ganando más de en vales de despensa que en dinero real, y al final pues eso afecta tu jubilación y tus ahorros para el retiro, Okay. ese tipo de cosas. Pero lo estás viendo desde el punto de vista tuyo. Sí. Ahora velo desde el punto de vista de la empresa. Si yo te pudiera decir que todo va para vales de despensa y todo lo puedo decir yo no estoy pagando impuestos. Ajá. Entonces, es una parte en que pues es una, sí. O sea, sí, definitivamente el empleado no se debe dejar porque lo estás perjudicando de la forma que yo te dije. Ajá. Y el gobierno entonces no deja que las empresas lo hagan porque les perjudica el pago de impuestos. Pues en cierta forma, y digamos, yo no soy experto en pago de impuestos, pero una de las cosas que sí, que sí conoces es que, y por ley está definido, es que tiene ciertos topes. Ajá. Entonces, si tú quisieras poner los vales de despensa, ¿cómo se los das al empleado? ¿Se los das en efectivo? Entonces, ¿cómo estoy yo validando que tu empresa le estás dando a tu empleado dinero efectivo y se lo está gastando? Uh-huh. ¿Cómo lo va a gastar ahí? Sí, ahí sí sabía que hay tarjetas que te dan especiales, pero esas entonces, tanto las de despensas como las de gasolina, las regula el gobierno. Todo lo regula el gobierno. Directamente, o sea, directamente. Sí. Definen las reglas, definen las leyes y en base a eso tú te tienes que pegar. Yeah. Y los marcos de control están publicados también. Es que yo siempre pensé que no era algo regulado realmente por el gobierno, sino que como las tarjetas te dicen, bueno, las que me ha tocado ver a mí es, esta solo puedes comprar en Walmart y en Soriana, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo pensé que era un convenio entre las empresas. O sea, no pensé que el gobierno se metiera a nivel de regular. Pues entiendo lo que dices de los montos, pero no tenía ese... El gobierno no te va a decir con quién puedes tener contratos. Uh-huh. Es decir, el gobierno no está diciendo, yo te voy a verificar que esta transacción se haga de esta forma. No, te está diciendo, yo voy a utilizar a un tercero que pueda en su momento fungir y validar que en verdad los recursos que estás destinando se están usando con el fin que fue propuesto. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos una de las empresas que una tarjeta que empieza con sí, ¿no? Okay. Esta tarjeta sí tiene sus contratos y sus medios de pago. Es decir, ¿qué me refiero con medios de pago? Tiene una tarjeta, tiene un switch transaccional que le permite estar aceptando transacciones y definiendo si hay o no hay dinero. Sí. No sé si conozca el proceso del switch transaccional. Sí. Bueno, entonces cuando tú vas con tu tarjeta a un supermercado, tú la pasas le haces tus compras, te compras tu cámara fotográfica, tu PlayStation 5 y vas, lo llevas, lo pasas. Ajá. Y ahí das el tarjetazo, ¿no? ¿Por qué está mencionando puras cosas que ve aquí o qué? Pues sí, es que ya vi, me dio envidia su PlayStation 5 que tiene por allá. Sí. Entonces, cuando tú pasas tu tarjeta, esta genera una transacción que utiliza, usualmente se usaba el ISO 8583 como... Todavía, ¿no? Sí, pero va cambiando un poquito. Ah, sí, ¿ha evolucionado? Sigue evolucionando. Fíjese, o sea, sí sabía que ya desde hace mucho existían campos reservados para el futuro. O sea, me acuerdo que cuando me tocó trabajar con él, de repente nos desviamos, pero en este ISO ya existían ciertas propiedades abiertas para su uso futuro. Digamos, no sabía que, es que la base se mantiene, pero las tecnologías en cloud pues ya son, pues digamos que está mucho más pues va como digamos condensado, es decir, en el momento que se crea la transacción, se autoriza y demás y se registra. Okay. Entonces, antes pues tú tenías tu TPV que iba a un servidor y luego iba al banco. Y acá se trata todo de reducir los tiempos de respuesta, ¿no? Okay. Pues simplemente Pero el protocolo por el cual se intercambia información, yo me imagino que sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. A lo mejor, como dice usted, ya le pusieron una capa encima porque pues a lo mejor ya no abren un socket directamente a la nube, sino que ahí sí ya le ponen ahí alguna otra capa. Ahí sí ya no me he metido, no me tocó. Pero bueno, continuando. Si quiere, para resumir esa parte, lo enviaban a auditar este tipo de empresas. Bueno. ¿Y qué les revisaba? ¿Qué les toca revisarlo? Pues mira, como todo, que está definido por ley. Ajá. Las empresas dicen, si no está por ley, no me lo requiere la autorización, yo no voy a hacer nada.
Entonces, bueno, te diría, tiene que ser definido por ley. Entonces, hay una ley que está regulando que dice, aunque sea así en una línea, tienes que cumplir con las materias que se encuentran tal. Y eso forma parte de la ley. Digamos que en ese tiempo usted, si lo detenía un tránsito, se sabía la ley de memoria y no había ser que lo detuviera. Pues bueno, son diferentes leyes. Yo sé, por poner un ejemplo pero sencillo, sí. Pero me refiero a que estaba bien empapado de los conocimientos de las leyes a las que tenía que usted revisar. Claro, y también proponíamos cambios a las normas, sugeríamos cosas que hicieran sentido. Pues bien, como todo está cambiando, el mundo está cambiando, las leyes también tienen que cambiar, entonces de cierta forma nosotros proponíamos ciertos cambios que eran revisados y avalados por el gobierno. Yo traigo duda de una ley que hace tiempo existía, que no sé si siga. Recuerdo que cuando, de hecho con usted me tocó trabajar también en una certificación hacia el gobierno. Uh-huh. Y una limitante que nos ponían era que el centro de datos que usáramos debía estar dentro del territorio nacional, y yo me quedé con esa idea desde ese entonces, que los datos de facturas, datos bancarios no pueden estar fuera del territorio nacional. No sé si eso siga vigente. Ya ve que hay una ley también en Europa que dice los datos de los europeos deben de mantenerse en Europa. Controlarse, sí, no perderse. Pues miren, esto tiene que ver porque México es soberano. Ajá. No quiere decir que no puedas ocupar otros centros de datos en otros lados. Digamos, por lo menos en las revisiones que hicimos revisiones en centros de datos en México y en Estados Unidos. Ok. ¿Sí? ¿A qué se refiere? La ley está de que tú tienes que ser responsable y tiene que ver con la ley de privacidad de datos. Nosotros estamos regulados por esta ley que obliga a las personas a tener ciertos derechos, ¿no? Y a las empresas a responderles de esos derechos. Uh-huh. Entonces, si una empresa lleva la información fuera, se tiene ella que responsabilizar que una ley extranjera no le impide ejercer los derechos a la gente, porque su información y es mexicana y se obtuvo en México, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué hay? En Estados Unidos existe una ley que se llama la Ley Patriot, que dice si ellas en algún momento piensan que de tu empresa o esa máquina no tiene los datos, está usado para hacer transacciones ilegales, financieras o por narcóticos o lo que quiera, pues. Ajá. La ley le permite ir a agarrar ese servidor y no dártelo hasta que termine. Ya. Y sí, por eso me imagino que por eso es una de las razones por las cuales los gobiernos no quieren que la información salga de sus países, ¿no? Porque pierden el control de esos datos de alguna manera o en ciertas situaciones. Ciertamente, pero la ley se tiene que seguir aplicando, ¿no? Ajá. Pero la ley hoy en día, ¿qué nos dice? Sí se puede, pero la empresa que se los llevó afuera es la responsable de lo que sucede. Estás obligado a cumplir. Uh-huh. A cumplir, que ahí a cumplir los derechos. Ya. Sí, o sea, si yo quiero que mis datos se borren, por ejemplo, que es un derecho de que tienes, ¿no? O sea, yo puedo pedirle a una empresa que borre mis datos. Es correcto. Entonces ellos, aunque estén en otro lugar, tienen que asegurarse que se lo puedan hacer, sí. Es lo mismo con la ley europea. Uh-huh. Si tú eres un ciudadano europeo y tus datos llegan a Estados Unidos y se almacenan en Estados Unidos, ellos mismos pueden utilizar la ley Patriot. En nuestro servidor no están tus datos y tú no vas a poder borrarlo. Pero la ley en Europa dice, bueno, tu compañero es responsable, tú lo obtuviste aquí en Europa. Ajá. Si no lo puedes borrar, ahí te va la multa. Ya. Fíjate que yo tenía entendido que la de Europa a partir de 2018 fue más fuerte, que de hecho no te permitía sacarlos en ningún momento. Por eso es que también empezó a haber más auge de servidores de aquel lado. Digo, aparte por la latencia que puede tener el comunicarte hacia los de acá, pero obligan a muchas empresas a que tengan ya sus centros de datos allá. Y yo le preguntaba todo esto porque digo, bueno, pues es una buena ley si México se pone fuerte en eso. No sé si ya está en planeación, pero pues al rato tendríamos nuestros servidores de nubes de Microsoft, de Amazon, de Google en territorio nacional, y eso significa empleos para la gente de acá, ¿no? O sea, por eso mi duda de si esa ley seguía de esa manera tan estricta. O sea, en ese entonces era estricta, usa centros de datos, tienen que estar en el territorio nacional. Así venía específicamente, no sé si usted lo recuerda, a usted le tocó sí.
Lo tuvimos que aplicar así. Ya. Pero cambió un poco después. Ya. Porque sí lo permitía siempre y cuando tú te comprometieras a cumplir los derechos. Que para hoy en día la verdad es que está muy bien que haya cambiado, ¿no? Porque pues sí hay tecnología que ya está desarrollada en esos lugares que pues está bien usarla, ¿no? Y bueno, Carlitos, tendríamos que revisar un poco acerca de las leyes europeas porque se me haría raro que no pudieran sacarse datos porque no podría haber tanto comercio. ¿A qué me refiero? Si yo soy una empresa que vendo flores en Estados Unidos y para yo poder enviar las flores, necesito tener una cuenta en mi servidor y solo estoy aquí, tú no podrías comprar en Estados Unidos, tú no podrías comprarme si estuvieras viviendo tú en España una flor. De hecho creo que es una de las es uno de las limitantes o una de las razones por las cuales Europa ya no es un competidor tan grande. O sea, todo ese tipo de leyes, a lo mejor no es en específico, no, sí tiene razón que habría que ver el detalle, pero tengo entendido yo que Europa sí se ha ido un poquito en picada para competir versus Estados Unidos y China por todo ese tipo de reglamentos que han puesto la Unión Europea. Es un tema interesante, sí. A lo mejor para otro capítulo. No lo domino definitivamente. He leído un poco acerca de ello. Usted debe estar mejor letreado. Por eso me puso un alto, ¿no? Otra vez me puso un alto para que no diga tontería. Mira, es que recuerdo haber leído un poco de eso y creo que en su momento, por lo menos lo que yo leí, no había un párrafo específico que dijera que no podías manejar o administrar los datos fuera del territorio europeo. Yeah. Lo que sí había es que decía que si por alguna razón digamos que los derechos europeos valían donde fuera que estuviera la información. Okay. Si tú como empresa no los cumplías, nos vamos sobre ti. Y a ver, otra pregunta, a ver si usted conoce la respuesta. Según yo, es esto que ahora te salen todas las páginas en donde te avisan que van a leer tus cookies y que aceptas que las lean, que es tu historial de navegación. Según yo, también salió de una ley europea. O sea, ellos fueron los que dijeron, tienes que avisarme, tienes que decirme que estás leyendo. Sí, de hecho la GDPR, que es la ley de privacidad de datos de Europa, es una muy completa. La verdad es que sí cumple varias áreas y está muy bien definido. De hecho, pues parte de nuestra ley en México, de la ley de protección de datos, tiene muchas similitudes con las de Europa sin llegar a tanto. Ajá. Pero lo curioso es que en Estados Unidos el nivel de las leyes en cuanto para la protección de los datos de las personas son muy leves. Solo está la ley de California y hay otras dos leyes, pero la más completa es la de California, y la de California está enfocada muy a la parte comercial. O sea, digamos que podemos decir que no está tan robusta como en otros lados. ¿Y qué opina usted de ahora que tienes que ir? Digo, no son de los temas que traía, pero pues se me hace interesante tocarlos con alguien que seguramente va a conocer mucho de eso. ¿De la constancia? Vamos a hablar. No, le iba a preguntar, ahora cuando tú vas y sacas un celular, te toman o vas y compras un chip, una línea de teléfono, te toman tus huellas. Ya en algún momento habían querido que te registraras por teléfono con tus datos para asegurarse quién era el dueño de cada línea y todo eso, y ahorita ya avanzó al nivel de que ahora ya te toman tus huellas dactilares. Ahorita mencionaba que en Estados Unidos pues sí son más laxos en ese tipo de sentidos, pero por ejemplo ellos no toman tus huellas hasta que no cometes algún delito, mientras nunca antes tendrían ese tipo de datos, y ahorita ya los estamos repartiendo por todos lados, ¿no? Los bancos ya validan contra el gobierno si tú vas a ir a hacer algún movimiento, te toman la huella, y ahora ya las telefonías, las telefónicas también ya se están metiendo a ese nivel. ¿Cómo ve usted ese tema? Pues mira, es un tema delicado porque tú tienes derecho a tu información. ¿Qué pasa? Y vamos poniendo un ejemplo. No sé si te enteraste que hay una página de los senadores de México, ¿no? Un servidor web. Ajá. Bueno, pues tú me creías que ese servidor web de los senadores del gobierno de México está atrasado y está corriendo software
viejo y sin parchar, que es muy fácilmente explotable, con credenciales bases. Sí se lo creo. Sí, me lo creo. Muy bien, bueno. Pues no yéndonos muy lejos, pues tú puedes acceder a este servidor y puedes ver todos los datos que están contenidos ahí, cuentas, accesos. Digamos, tienes acceso muy amplio a lo que es este servidor. Ahora bien, esa es la página de los senadores, donde se está administrando una base de datos donde tengan tus huellas, donde tengan tu iris, donde por el mismo pasaporte, ¿no? También te van sacando tus datos biométricos. Sí. Una persona que tenga tus datos biométricos te puede representar. Entonces, como se convierte en información digital, pues tú puedes copiar o en algún momento pasar. Es un tema muy delicado porque, bueno, como sabes, ha habido muchas brechas de ataque. Se ha dicho también que hay bases de datos del gobierno que se venden, ¿no?, en el mercado negro. Sí, yo tengo un amigo que se certificó, que hizo una certificación en Oracle, en la base de datos, y meses después le llegaron llamadas de gente que le decía que si estaba administrando bases de datos, que ellos se las compraban. O sea, mi amigo hizo la certificación, según yo nunca ejerció de DBA realmente, pero le llegó esa llamada. Entonces imagínese desde dónde nace, ¿no? O sea, ni siquiera, no quiero quemar a nadie, pero o sea, como país creo que no estamos, y todo el mundo, ¿no? Creo que como país no estamos preparados para solicitar ese tipo de información si no tenemos los medios para cuidarla, ¿no? Previamente. Claro. O sea, que primeramente debimos de habernos fijado en cómo vamos a cuidar esa información y luego solicitarla. Y me llamaba mucho la atención ahorita que decía usted que al momento de estar haciendo auditorías, y por eso nació todo esto, ¿no? Ustedes mismos les tocaba proponer nuevas o cambios en esas estructuras de auditoría, ¿no? Y me parece muy interesante, y me imagino que debe ser un tema súper complicado en el sentido de que los auditores tendrían que estar con los conocimientos al tope de gama, ¿no? Lo último que viene o lo que está por venir, ¿no? Ya ve que como ahora los temas de inteligencia artificial y de robótica, que pues ya están entre nosotros y no hay una regulación para ellos en Estados Unidos que está más fuerte, pero tarde que temprano nos va a alcanzar, y no sé si exista o haya gente que ya esté trabajando en comprender para luego pues auditar o manejar las leyes y poner los límites los límites son necesarios, ¿no? Entonces yo quisiera creer que existe gente que... ¿O usted qué sabe de eso? O sea, es que no estamos haciendo nada. Me acordé de un chiste, ¿no? A ver. Ahorita que está hablando de robots, pues digo, una de las primeras leyes es que suponemos es que un robot no mata humanos, ¿verdad? Las leyes de Asimov. Pero ponle, si el desarrollador se equivoca, ya es un ciclo donde si esta condición no se cumple, si el humano es malo, no lo mates, pero hace un loop infinito y infinitamente se está metiendo, pues nos va a llevar a todos la tostada, ¿no? Qué bueno, que se supone que la inteligencia artificial no es... Hay memes, ¿no? Que la inteligencia artificial no es otra cosa más que if-else, pero en realidad pues es estadística, ¿no? O sea, le enseñas... Ahora que me tocó ser papá, se me hace muy curioso cómo aprenden los niños, ¿no? O sea, le empiezas a repetir algo y ellos los empiezan a repetir tal cual tú lo haces, aunque no comprendan, y eventualmente lo terminan comprendiendo, y terminan cayendo en un rango que ya dicen, bueno, cuando veo esta fruta y parece manzana, es una manzana, y de repente le presentas una verde y como que se sacan de onda, pero empiezan a entender que hay manzanas de 2 colores y todo eso. Entonces, claro. Sería bueno hacer algún capítulo de inteligencia artificial. Y las redes neuronales, cómo van aprendiendo, cómo se van generando, ¿no? Lo dejamos para después, pero... Creo que ya nos desviamos mucho. No, pues salen temas muy interesantes, ¿no? O sea, caímos en esto por la regulación de las leyes, que sí van de la mano con los temas que a usted le toca trabajar, ¿no? Claro, pues digo, es la base, ¿no? Si a una empresa tú le llegas y le dices, oye, estás en riesgo porque tú no tienes procesos para manejar los derechos ARCO que están requeridos por la ley. Es decir, a ver, ¿cuánto? Si yo no llego a incumplir, ¿en cuánto me va a salir? No, pues te pueden meter multas de 100,000 pesos porque esa es la primera vez, ¿no? Sí.
Pero esto obviamente, bueno, ese número es totalmente aleatorio, porque la ley contempla que si eres primer ofensor, pero tienes procedimientos que estaban hechos a que cumplieras con estas leyes pero falló algo, pues tu multa se reduce. Si no tenías nada, aumenta. Okay. ¿No? Bueno, y fue nomás un número, pero voy a decir 100 mil pesos, a nadie le gusta perder 100 mil pesos, ¿no? Ajá. Pues la empresa puede decir, no, ¿sabes qué? Implementarlo me va a llevar 80 mil pesos, ¿sabes qué? Nada, mejor me arriesgo, ¿no? Sí. Un amigo, metiendo ahí una anécdota que me hizo que recordar, un amigo dice que su mamá no le gustaba pagar parquímetros y que estadísticamente ya se había dado cuenta la señora que si una vez al mes pagaba una multa por parquímetros, le salía más barato que estar pagando los parquímetros o pagar estacionamiento. Entonces, pues no, pues que me multen cada cierto tiempo, no hay problema. Me recordó. Sería más barato. ya tenía bien estudiado la señora ese detalle, ¿no? Ándale pues, hay muchas empresas que dicen, bueno, ¿cuánto puedo perder? No, pues acepto mejor perder. Y bueno, ahorita que nos platicaba de esos riesgos, me imagino que tiene muchas experiencias y es parte de, no sé si es, que ahorita a lo que se dedica, entiendo, y corrígeme, o si se dedicó a eso, usted analizaba los riesgos de las empresas y les hace un análisis de riesgos. Es una consultora, es un servicio que se vende y que las empresas lo compran, ¿no? Es un servicio que se vende y sí se compra. Actualmente yo no estoy desarrollando eso, pero les puedo decir que va de forma muy resumida. Cuando tú quieres entrar a la parte de seguridad, tú tienes que determinar hasta dónde quieres llegar y qué es lo que quieres cubrir. Entonces muchas veces pues las empresas o las mismas personas no saben ni qué hacer, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es pues determinar si tienes alguna ley que te obliga a cumplir con algo o algún contrato que te obliga a llevar algo, para que de esta forma tú puedas determinar qué controles o qué requerimientos tienes. Si no tienes leyes, pues bueno, y aunque las tengas, tienes que hacer un análisis de riesgos. ¿A qué estás expuesto? ¿Qué es lo que más te impacta? ¿Qué riesgos, vulnerabilidades, impacto tienen cada una de esas cosas que te puede afectar a ti? Para que te puedas enfocar exactamente a aplicar controles en donde más tienes riesgo. ¿Por qué eso? Porque tú no tienes todos los recursos, tú no tienes todo el tiempo para aplicar todo. Entonces tienes que enfocarte en lo que te va a dar más resultados. Sí, es como en cualquier tema, tienes que tener tus prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa más cubrir de acuerdo a tu a lo mejor área de acción? A lo mejor si tú tienes una área de acción específica, pues los riesgos ya conocidos ahí son 3, y entonces tengo recursos para atacar 2 de ellos, pues me voy al que estadísticamente es más fuerte o es más probable que suceda, ¿no? Correcto. Y una vez que identifiques tus riesgos, ya sabes exactamente qué controles aplicar. Bueno, o por lo menos te ayuda definiendo, digamos, y le voy a poner un ejemplo. Estábamos en una empresa que está enfocada a educación. Y esta empresa, pues como es una empresa grande, tiene pues su propio centro de datos, sus computadoras y demás, ¿no? Y esta empresa pues hizo su análisis de riesgo en algunas cosas, ¿no? Que si pues si llegan terroristas o si ponen una bomba o demás, ¿no? Ajá. Pero en su mismo diseño obvió algunas cosas y puso el centro de datos en un edificio que tenía guardias de seguridad y demás, pero lo puso en el sótano. Okay. Esta empresa está radicada en Monterrey. Entonces se acordará, no sé si usted estaba por aquí cuando vino el huracán Alex. Ajá. Pues bueno, llegó el huracán Alex, sí, mucha agua. Pues entonces la empresa totalmente segura, esta empresa no dejaba acceso a nadie, pues empezó a ver cómo empezaban a llegar ríos y ríos hacia abajo, porque si bien tenía desagües, pues toda el agua entraba. Sí, no fue suficiente. No fue suficiente, entonces pues ya ves que se pone piso falso, pues el piso falso ya estaba superado y estaba más arriba. De hecho, pues me tocó bajar y ver pues, que los servidores estaban nadando. Digamos que como es un área que no es común que haya inundaciones, pues fue un riesgo que decidieron tomar. Es correcto. A pesar de que lo tenían estudiado, ¿no? Que, oye, ahí estando allá abajo, pues ponle, en Monterrey pues
es un desierto. Sí. ¿Cómo va a llegar un huracán y va a inundar toda la ciudad? Ah. Y si lo llegó, y si llegó, y si lo hizo. Y digo, y como quiera, supongo que no, bueno, son pérdidas millonarias, ¿no? Pero al final los datos, ellos, entiendo que hay leyes que te dicen que tienes que tener respaldados tus datos precisamente a cierta distancia en kilómetros por desastres naturales de este tipo, ¿no? Pues no tanto por ley, pero cuando tú generas un DRP, Ajá. usualmente tienes un centro de datos primario y uno secundario. O estás almacenando tu información en otro lado, con cierta distancia para que no los dos mismos eventos catastróficos te afecten en el mismo lugar. Porque imagínate. Pero hay empresas que sí las obligan por ley a tener esos DRPs, ¿no? Incluso los obligan a que en cierto tiempo del año o ciertos días al año, no sé, ejecuten ese DRP. Sí hay por ley algunas cosas que se requieren, pero tú haces tu análisis de riesgo, entonces tú determinas exactamente qué sí y qué no. ¿A qué me refiero? O sea, digamos que en esa ocasión sí debe haber habido muchas empresas que sí perdieron sus datos. Pues sí, hay personas que han perdido datos. Y no solo por desastres como mi disco naturales. duro de 1 terabyte que... Ándale, no sé qué le pasó, de repente empezó a hacer clic, clic, clic y no se cayó ni nada. Y no tenía un DRP. Pues sí. Pues es que así nos puede pasar en cualquier momento. Y digamos, estamos analizando un punto, ¿no? Uh-huh. Puede haber huracanes, puede haber terremotos, puede haber fuego, puede ser ataques terroristas, meteoritos. Es que me acordé que un amigo en la carrera que estábamos viendo en alguna materia de centro de datos, puso de ejemplo de que no, pues es que si cae un meteorito y todos así, ok, ¿no? Yo creo que si cae un meteorito de lo que menos nos tendríamos que preocupar, o sea, un meteorito con la capacidad de destruir un centro de datos, yo creo que no nos tendríamos que preocupar por eso, ¿no? Pero bueno, vámonos a temas más terrenales. A ver, díganme. ¿Qué pasa si se va la luz? Ajá. La luz ha ido en varios lados, ¿no? Sí. Pues los centros de datos tienen que tener su planta alterna. Ajá. Para dar soporte. ¿Sabe cuánto más o menos pueden dar un centro de datos? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No tengo idea. Bueno, entra de inmediato porque tiene carga reservada. ¿Y cuánto les dura? En UPS. Okay. Creo que tienen carga para media hora o 1 hora, dependiendo de la carga, las máquinas que tengan. Sí. Pero fuera de eso tienen un siguiente sistema. Con gasolina, ¿no? Con gasolina, generadores con gasolina. Y esos pueden durar hasta 3 días. No, lo que yo he visto, el estándar son 3 días. De 3 días a 1 semana, sin estar, porque tienen ahí mismo reservas de gasolina. Y ya después de eso tienen que entrar pipas y demás. Ya. Entonces, ponle que llegue a un desastre natural, se lleva todas las líneas de energía, tú tienes tus datos ahí en su centro de datos que no va a estar disponible, pues se llevarán todas las líneas, a menos de que tengas conexión satelital, y estarán corriendo durante 7 días, aunque sin datos. Y si no pueden llegar gasolina, pues bueno, se van a pagar. Ya. A mí me llegó a tocar ir a un centro de datos de aquí de Monterrey. Supongo que no era el mismo que se inundó, no sé. Pero sí es muy interesante. O sea, todas las paredes, digo, para quien no los conoce, las paredes son como de una cárcel, ¿no? Están altísimas, que creo que también es otra de los requerimientos, ¿no? Cierta altura en el perímetro, sí, y tiene que tener cierta altura, con sus alambres de púas. No sé si haya más de una barda como en las cárceles. Me imagino que sí, no sé si se conoce. Lo que pasa es que, mira, tu barda perimetral te sirve pues para que no se meta toda la gente. Pero bueno, sí, que no se meta quien sea, ¿no? Puede llegar un camión y ¡pac! Ajá, te rompe y se mete. Ajá. ¿Qué otros controles de seguridad tienes para impedir el acceso? Cuando hablamos de seguridad tenemos que ver el tema físico y el lógico. A ver. ¿Por qué? Pues el tema físico son guardias de seguridad, esta barda perimetral, puertas de acceso, lectores ópticos o biométricos, y no solo para entrar, sino también para salir. No sé si sabe usted que hay unos gases que en caso de que haya un incendio dentro del centro de datos, se sueltan estos gases y apagan todo. Pero estos gases son tóxicos. Ajá. Entonces si hay una persona, un pelado dentro del centro de datos cuando surge este incendio y se suelta el gas, pues ya te mataste al pelado, ¿no? Ah, sí, no desconocí ese dato. Sí. O sea, ahí sí le dan prioridad o sí te dan un tiempo para tu salida. No. A ver, lo siguiente. A ver. Cuando el fuego se apaga con agua, ¿verdad?
Sí, pero el Sí, agua no es el agua amistosa, no es amistosa con los servidores. Entonces, Ajá. ¿qué te importa más? ¿La parte física de la persona o la parte de los equipos? Ajá. Bueno, pues la empresa dice, no, pues yo quiero mis equipos, me costaron miles y miles de pesos. Sí, no, y aparte los datos del sí. cliente Ujú. valen otro tanto, ¿no? El gas que está ahí, pues acabará con... Sirve igual que el agua, apaga el incendio y deja O funcionar. sea, entran en acción de inmediato en cuanto detectan Bueno. un incendio. No, primero suena una alarma Ah. y te da un tiempo de salir y luego se suelta el gas. ¿Sí? Me imagino que ahí los simulacros deben de funcionar a la Sí, perfección. y ¿no? aparte tú tienes que tener pues digamos que un fail-safe. ¿A qué se refiere? Si tus controles de seguridad, ponle la puerta donde te sale acceso controlado, no se puede abrir por dentro Ujú. y empieza a sonar esa alarma y no hay nadie afuera que te escuche porque está la alarma, Sí. pues ya no saliste. O si esa persona ya se fue, ¿no? Ya se fue, ¿no? Sí, justo que cuando le platicaba que había ido uno, era para entrar un poquito, no me acuerdo el 100% de todo, pero sí me acuerdo de las bardas altas, que pasas por varias puertas y algunas de ellas, como usted dice, o sea, te las abren de un lado, del otro lado no tiene ni manija, Sí. y sí, o sea, tienes que tocar para que te vean o de hacerle ahí señales a la cámara para Sí. que vean que hay una persona que necesita ser atendida, ¿no? Y de hecho, no me acuerdo si tratamos con uno o dos guardias de seguridad, o sea, en el proceso no había tantos, pero sí había cámaras que hasta que no señalabas algún café, no recuerdo cómo pasabas al siguiente nivel, digamos. Es más, te quieres comunicar, muchos centros de datos están con paredes gruesas, Ajá, no se dejan escucha. no llegar la señal. Entonces, ¿cómo comunicas tocando ahí nomás? Sí. Entonces, tiene que haber mecanismos que permitan valorar la vida. La verdad es que la vida no tiene precio, aunque la empresa diga, me costó miles, la vida es prioridad. Entonces, tienes que ver una forma para poder Depende hacerlo. a quién le preguntes. Se ya me salió muy capitalista. No, pero es que la realidad es así, ¿no? Pues sí, Depende sí. a quién le preguntes, lamentablemente. Lamentablemente. Pero no, la ley dice que no. La Ok. vida es más importante. Ok. ¿Sí? Entonces, Regresando a la seguridad lógica y seguridad física. bueno, es que te iba a decir que la vida sí tiene precio. Sí lo tiene. Sí, a veces sí, podrías hacer esa comparación es vivir que te conviene más. Bueno, pues dejando eso fuera y son temas éticos, dijimos que están estas partes de seguridad, tiene que haber fail-safe, es decir, tiene que haber por lo menos un botoncito que te permita abrir la puerta por adentro y ya salir. Entonces estábamos viendo lo que era seguridad física y seguridad lógica. La seguridad lógica tiene que ver con todo lo que son accesos, el manejo de la información, encripción con tu información en descanso, data at rest, controles perimetrales como son firewalls, o tus routers, un IDS, un IPS, monitoreo, logueo, alertas. Son varias áreas las que tienen que ver con la... ¿Y con a la usted le ha seguridad. tocado trabajar en proyectos donde se tengan que definir todo? O sea, porque entiendo que parte de su trabajo ha sido auditar que se tengan estos elementos de seguridad, pero también le ha tocado estar en la definición de estos elementos. Pues bueno, la definición se hace en las leyes, ¿no? La definición de usarlos en una empresa, porque, o sea, me refiero a que existen diferentes niveles, ¿no? A lo mejor, como lo que decía ahorita, un firewall. Existen diferentes tipos, existen de diferentes costos. Por poner un ejemplo, ¿no? También lo de la barra perimetral, pues, o sea, existen diferentes maneras de cumplirlo. Entonces me refiero a la definición de acompañar a una empresa diciéndole, mira, esto te sale barato y con esto cumples. Esto, me acuerdo que una de las certificaciones en las que nos tocó participar, pedían de requerimiento que unas llaves que te entregaba gobierno con las cuales ibas a firmar estuvieran en un dispositivo que después de ciertos intentos se autodestruye. Se suena bien de película, ¿no? O sea, yo pensé que eso solo existía en las películas, ¿no? Pero ya que te empiezas a meter en ese mundo, te das cuenta que existe en la vida real. Y de hecho no recuerdo, ¿usted recuerda cómo se llama? MIPS o algo así se llama. FIPS 3, sí, ese era el mínimo, ¿no? Existen creo que hasta 5 niveles, y tenían esta funcionalidad, y obviamente dependiendo del nivel y dependiendo del hardware en sí, tenían un costo distinto. Y recuerdo que nos tocó
pues buscar en el Amazon de esos aparatos cuáles existían, ¿no? Y por ahí alguien descubrió unas memorias USBs que decían que cumplían con FIPS 3 y dijeron, no, pues es que es una USB que lo cumple, ¿no? Entonces se le propuso al gobierno de que, oye, pues las puedo tener ahí, de ahí voy y las leo, de que no, esa no cumple, aunque... Sí. Aunque me imagino que si no les hubieras preguntado y te llegan a auditar y ¿dónde lo estás guardando? No, pues es que en esa USB. Mi pregunta es que, aparte, sabes que sé que sí estuvo involucrado, le ha tocado estar involucrado en definiciones de compras, de planeación de qué se va a hacer para tener cumplimientos. Pues claro, digo, Y digo, bueno, más porque preguntarle que si los ha tenido, es a ver si nos puede contar alguno interesante. Ese del FIPS 3 a mí no lo traía en mente, ahorita me surgió. Me parece muy interesante a la gente que desconoce todos esos mundos, abrirle o aperturarle esos temas, ¿no? Claro. Pues mira, sí, tomando un proyecto para implementar cajeros bancarios. Okay. Había este banco que necesitaba poner su red de cajeros. Pues bueno, hay ciertas normativas que tienen que cumplir los cajeros para poder dar los servicios, ¿no? Y hay ciertas empresas que lo dan, pero aparte también tú tienes que tener una infraestructura que te permite asegurar que tus transacciones son seguras. ¿Por qué? Si no, pues usted como desarrollador, Carlitos, podría generar una transacción para poder debitar y sacar cuentas, accesos, pues no accesos, más bien generar transacciones que le estén dando un dinero que no fuera bien habido. Sí, ¿no? que creo que de la seguridad lo más peligroso para cuidar, porque de eso se deja huella más fácilmente, ¿no? Terminarían rastreando a qué cuenta cayó y todo eso. O sea, creo que puede suceder, no sé si ha sucedido, pero creo que lo que más sucede es, y que puede llegar a suceder es que en los logs se quede, por ejemplo, tu NIP, ¿no? Que se supone que lo tecleaste ahí en el cajero y pues tú lo decidiste imprimir, aunque creo que hay cajeros que lo encriptan por hardware. Pero bueno, de ese estilo de cosas, ¿no? Dejar cosas en los logs. Bueno, pero eso funcionaría bien siempre y cuando tu banco esté en México, ¿no? Y puedas levantar una queja aquí. ¿Qué pasa si tu banco está en la India? ¿A qué me refiero? O sea, en la India y tú viniste a usar un cajero de acá de México. ¿O cuál es el escenario que estás pensando? No. Yo viajé a la India, creé una cuenta o pude tener acceso a esta cuenta. Ajá. Y yo estafo en México y lo envío a India. Estafas en México y envío el dinero a la India. Ya, pero bueno, ahí también pasas por o sea, creo que desde un cajero es difícil que saltes a tirar un SPAY, ¿no? Correcto, pero va. A un SPAY internacional incluso, que también sería algo raro. Sí. Pero bueno. Pero bueno, vamos tocando este tema, ya que te metiste aquí, Carlos. ¿Sabes que hay compañías se puso muy serio en la India que están enfocadas a estafar a gente de sus ahorros bancarios? A ver, ¿a qué me refiero? ¿Funciona? Yo soy un agente que tengo cierto contacto contigo y te digo, oye, hay un reembolso para ti de $300. Ajá. Porque tu seguro de auto es chido. ¿No? Te digo, ay, oye, me equivoqué, en vez de pasarte $300 te pasé $3,000. Métete a tu cuenta. Ajá. Y déjame yo guiarte. Entonces, para yo poder guiarte, obviamente estás tratando de atacar a personas adultas que no tengan mucho contacto con la tecnología. Te voy a instalar un visor y yo te voy a controlar tu máquina. Sí. Entonces, en el momento en que hago una captura de pantalla de tu cuenta, esa cuenta yo se la paso a alguien más, le mete ahí transacciones como registros para que luego ponértela y ver que te deposite $3,000. A ver de nuevo esa. Va. Yo te voy a decir, ahí están coludidos la gente o cómo te van a dibujar las transacciones en tu... Yo te voy a decir, oye, me equivoqué y te deposité $300. Sí. Déjame conectarme a tu computadora y ayudarte para que te des cuenta que deposité $3,000. Ahí todo claro. Bien. Entonces yo te voy a
me voy a conectar, yo voy a tener control de tu computadora, porque Sí. te voy a pasar un software Sí, que sí. te permita controlarlo. Sí, ¿no? sí, un Muy NID bien. es uno de esos softwares Sí. tradicionales, ¿no? Tú vas a ingresar tus datos a tu cuenta. Ujú. Yo voy a sacar una captura de tu balance. Sí, ¿Bien? A esa pantalla que yo saqué, la voy a bajar y le voy a meter registros. ok. Y te lo voy a presentar a ti, porque obviamente yo tengo control, yo te puedo mostrar lo que yo quiera. Sí, Te muestro en tu pantalla una muy similar, pero con 2 transacciones adicionales, en donde yo te estoy diciendo que en vez de 300 te deposite 3000. ya. Sí, o sea, te están haciendo, como dices, va a ser para un adulto mayor que, Sí. que le metieron le están queriendo meter este gol y pues no se dio cuenta que es una imagen y que si él se mete directamente a la cuenta va a ver que esa transacción es Sí. inexistente. Y, Ok. y te la voy a hacer de llorona. Tú vas a decir, ay, me van a correr, por favor, ayúdame. No, hagas eso. Y ya sea que te lleve o a que compres una tarjeta o que tú mismo en tu saldo, porque yo ya vi cuánto tienes de saldo, Sí. me ayudes a hacer la transacción contraria. Y que si bien no la haces ahí en la computadora, a lo mejor te digo, voy al banco y haces ese movimiento tú en el banco, pero pues ya Pues- sale de ti, ¿no? Ya eres... Pues yo ya lo tengo acceso a tu computadora y estás en tu cuenta. Ajá. Entonces yo ¿Y por tal qué? vez nada más te pediría algunos datos adicionales. Déjame hacer esta transacción. Ajá. Y en el momento que haga la transacción, bajo la pantalla y empiezo a dar mis datos y me envío el dinero. Ya, no, pues digo, también ha habido otros elementos de seguridad como esto de que las cuentas que recién das de alta tienen que pasar un periodo de tiempo para que le puedas, digo, supongo que por ese tipo de cosas surgieron, ¿no? Para que no... Pero te lo puedo hacer también, así, oye, esto va a necesitar media hora, ¿te puedo llamar en media hora? no, definitivamente hay manera. Y sí, o sea, no conocía esta manera de estafar, conocía otras muy similares. Pero volviendo a este tema en donde estabas, o digo, llegamos a esto porque estábamos hablando de los cajeros, ¿no? Que te había tocado implementar una red de cajeros. Sí. Bueno, A estar en un banco que tenía la necesidad de implementar su red de cajeros. correcto. Entonces, pues bueno, de las opciones que había, en su momento ya habían, pues bueno, determinado qué modelo de bancos. ¿De cajero? Sí, perdón, tienes razón, de cajero. Si no, luego ahí sale Sí, aquí de cajero. banco. En la Entonces, pues nosotros ayudamos, como administrador de proyectos, ayudé pues a definir ciertas partes de la arquitectura, aunque era un proyecto que ya estaba caminando y ya había muchas fases, pues bueno, todavía hacía falta la definición y el cumplimiento de esos, de la puesta en marcha de este proyecto. Entonces, pues ayudamos a que cumpliera con los requerimientos y tener información suficiente para poder proveer. Ya se le hace que el tiempo transcurrió muy rápido, ¿verdad? Pues ya son más o menos el tiempo que teníamos estimado. ¿Algún último mensaje que le quiera dar a la gente que esperemos esté Pues viendo bueno, este video? Entiendo que en el momento en que vas a definir tu carrera tienes ciertas inquietudes y pues bueno, deseos de aprender o de hacer ciertas cosas. Entonces yo les diría, el área de tecnologías de información es muy vasto. Hay muchas áreas en las que te puedes especializar. Si tú quisieras o estarías interesado en la parte de seguridad, te sugeriría empezar a ver tutoriales, meterte más a los temas, a las leyes, ver cómo puedes apoyar para que la seguridad en sí sea vista como un beneficio. Uno de los grandes retos que tenemos en la parte de seguridad de la información es que la seguridad se ve como un gasto, no se le ve beneficio. Es algo que alguien me obliga a hacer y no puedo evitarlo, no me da dinero. ¿No? Tenemos que cambiar esa visión, pues algo que te puede proteger, algo que te va a salvar de ciertos riesgos, algo que te va a dar imagen, algo que te va a dar un beneficio. Que no se vea como un gasto, sino que se vea como algo, una inversión que te produce beneficios, y en su momento tú puedes apoyar a estas empresas a que logren estar más seguras, proteger la información de los clientes y pues tener un ambiente mucho más adecuado para las transacciones que se están dando. Digo, a mí me gustaría complementar con que
si estás interesado en participar en el área de sistemas, no tiene que ser precisamente tirando códigos, porque pues hay mucha gente que en cierto nivel de la carrera se frustra un poco porque dice, no, esto no es lo mío, ¿no? Porque a veces lidiar con algún algoritmo, una cosa de esas, pues sí puede ser frustrante, ¿no? Sobre todo al principio. Pero existen otras modalidades, otras maneras, como la que usted nos platica. Su path de carrera es un poco distinto a lo tradicional para alguien dedicado al software, pero que es muy interesante porque te metes en la lógica y en todo lo bonito de los negocios que manejan información, ¿no? Entonces, y hay manera de meter mano, de tener tu opinión, de cambiar un poco las reglas incluso, sin haber tirado ni siquiera una línea de código. Aprendan un poquito, les va a servir, les va a servir incluso automatizar su propio trabajo, ¿no? Pero es otro rubro muy interesante para quien esté interesado, ¿no? Sí, claro que sí. Es importante conocer y bueno, como tú dices, no solo es código, ¿no? También son procesos, es entrenamiento, es capacitación, es estar evangelizando, ¿no? Porque no, obviamente piensas tecnología, piensas código, pero son muchas otras cosas. La información es tan valiosa como le puede servir a las diferentes áreas. Y bueno, tus procesos, tus sistemas están ahí para dar un soporte. Entonces, no es solo crear el sistema, sino que provee un beneficio adicional a las empresas. Me hubiera gustado meter ahí, pero era quemarlo un poquito, de que me tocaba descubrir que dejaba su computadora desbloqueada cuando usted nos puso la regla de que al levantarnos de nuestro lugar deberíamos de bloquear nuestra computadora. ¿Qué no fue esa vez cuando me dijo que había tacos fuera y que se los estaban acabando y salí corriendo? Pues es que fue más de una vez, fue lo malo. Yo lo que recuerdo es que teníamos ahí una plantita en nuestra oficina que estaba llena de mosquitos y luego por poco y nos da paludismo a toda la empresa. Que no me acuerdo de eso. Bueno, pues nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto, espero que les sirva. Si tienen dudas, por favor háganselas llegar aquí a Carlitos y pues yo con todo gusto, si los puedo apoyar, la resolveré. Y esperemos que se repita algún capítulo ya más enfocados a la seguridad, ¿no? Porque nos metimos en los procesos y la verdadera carnita nos quedó fuera. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego.